Com estan? Molt benvinguts a l'espai de l'entrevista. Avui és dia 17 de setembre i avui és el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients. Volem abordar moltes qüestions al respecte d'aquest Dia Mundial i ho farem de la mà de dos professionals de l'Hospital Verge de la Cinta, el centre de referència al nostre territori, les Terres de l'Ebre. Molt benvinguts els dos. Per una banda, Pablo Concha, metge de la Unitat de Medicina Intensiva d'aquest centre sanitari. Molt bona tarda. Bona tarda, Roger. I per una altra banda, l'Antonio Martínez, farmacèutic de l'Hospital Verge de la Cinta. També molt bona tarda. Molt bona tarda. Volem començar amb el Pablo preguntant per què és important la seguretat del pacient i quan parlem d'aquest Dia Mundial, de què parlem exactament? Bueno, la seguridad del paciente es un tema que siempre ha estado en la preocupación de los sanitarios, pero no de ahora, incluso desde hace mucho tiempo. La famosa frase primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño, ya tiene vigencia hace más de 2000 años. Pero, claro, a través de los organismos como la Organización Mundial de la Salud, ha venido haciendo iniciativas para identificar y reconocer todas aquellas cosas que pueden poner en riesgo la seguridad del paciente. A raíz de varios estudios han ido identificando problemas asistenciales y se han podido ir tomando medidas correctivas para poder solucionar esto y disminuir o al menos mitigar el daño que pueda ser provocado, ¿no? Claro, cuando hablamos de seguridad del paciente hablamos de todas aquellas barreras establecidas para intentar que si ocurriera algún fallo activo o alguna situación latente que pudiera llegar a causar daño al paciente pueda ser detenida en algunas de estas barreras para impedir que aquella acción o aquel proceso pueda llegar a dañar al paciente. Al final, un evento adverso se llega a producir cuando se superan todas estas barreras establecidas a nivel institucional, a través de los procesos, a través del trabajo en equipo. Una vez superadas estas barreras puede llegar a ocurrir un daño en el paciente i és ahí quan hablamos d'un evento adverso, no? Doctor, moltes vegades, segurament moltes de les persones que ens estan veient han entrat a l'hospital, sigui per una intervenció, per una visita. Els professionals sanitaris us actualitzeu amb els protocols d'actuació davant de diverses situacions que fan respecte a la seguretat del pacient. Cada quan s'actualitzen els protocols als centres sanitaris? En aquest cas, cada quan s'actualitzen aquí a l'Hospital Verge de la Cinta? Sí. Respecto a la seguridad del paciente hay varios aspectos. Los protocolos son uno de ellos y los protocolos normalmente se actualizan cada 2 años. Pero además de los protocolos de actuación existen diversas medidas que forman parte de los procesos institucionales, como por ejemplo, además de la capacitación de cada uno de los profesionales en los algoritmos de actuación, existen también procesos de identificación del paciente cuando llega, identificación inequívoca llamamos nosotros. Existen procesos dirigidos a corregir las infecciones nosocomiales porque es un riesgo inherente a la atención, el paso por la atención sanitaria. También existen procesos dirigidos a favorecer el intercambio, la transferencia de la información entre el personal sanitario y existen prácticas dirigidas a mejorar o disminuir el riesgo asociado al uso de la medicación, que llamamos el uso seguro del medicamento. Precisament per això volem parlar amb el senyor Martínez, porta l'àrea farmacèutica de l'Hospital Verge de la Cinta. L'OMS enguany ha ficat la mirada a l'ús de la medicació i la ressalta moltíssim. Quin impacte té la medicació sobre la seguretat del pacient? Vale, a ver, estamos hablando, bueno, si revisamos, ¿no?, pues la evidencia científica, los estudios clínicos que se han publicado y que han estudiado este tema, podemos comprobar que, bueno, se pueden llegar a 2 conclusiones. Primero, que los errores de medicación son muy frecuentes, o sea, gran parte, ¿no?, de los eventos adversos que mencionaba Pablo, que ocurren y que están descritos, son errores de medicación. Y luego la segunda gran conclusión es que son evitables. Entonces, claro, si somos capaces de identificar pues, aquellas áreas claves, ¿no?, aquellos procesos, ¿cómo decirlo?, estratégicos en los que se concentran estos errores de medicación, pues al final seremos capaces, si tomamos medidas, seremos capaces de prevenir
de prevenirlos. Entonces, claro, esto tendrá un impacto muy importante en la seguridad del paciente, que como ha dicho Pablo, al final es tratar, no provocarle un daño innecesario al paciente mientras exactamente, mientras está en la atención sanitaria. Què s'està fent ara mateix en termes de millorar la seguretat dels pacients respecte a la medicina, respecte a l'àrea farmacèutica? Sí, bueno, como acabo de comentar, ¿no? Estas áreas en las que clave, ¿no? En las que se concentra la mayoría de errores de medicación ya están identificadas y ya estamos trabajando en ellas. Entonces, ya se empieza a trabajar desde el principio, ¿no? Desde que se selecciona el medicamento, porque obviamente en el hospital no disponemos de todos los medicamentos, o sea, disponemos de unos y es por una razón en concreta, y es porque bueno, han pasado un proceso de evaluación exhaustivo llevado a cabo por un comité interdisciplinar formado por facultativos, por gestores y clínicos, que se encargan de valorar aspectos pues, como la eficacia del tratamiento, la toxicidad, que es este riesgo intrínseco que tienen los medicamentos y que es inevitable. También se encargan de valorar el coste, por supuesto, porque bueno, hay que pensar en la sostenibilidad del sistema, y también otros conceptos, como por ejemplo puede ser la isoapariencia, que hace referencia a la similitud entre los medicamentos. Entonces, claro, si dos medicamentos son muy parecidos, pues existe el riesgo de que se pueda confundir y se pueda administrar pues, uno por otro. Parlem amb el doctor de la Unitat de Medicina Intensiva. Pablo, vostès des d'aquesta àrea, quins són els principals factors que detecteu que han d'intervenir a que no existeixin problemes amb la seguretat del pacient? Bueno, existen muchos factores porque hablamos de pacientes que además de pues, la comorbilidad propia están sometidos a un riesgo mucho más elevado debido a la patología que los lleva a la unidad. Es decir, son pacientes que están en una situación muy crítica y que por ende necesitan un control mucho más exhaustivo respecto a la medicación, al igual que el resto de todos los procesos asociados a su atención. Y para poder facilitar que ese proceso de administración del medicamento pueda ser correcto, trabajamos mucho en conjunto, tanto la parte médica, como ha comentado antes Antonio, en el aspecto de la prescripción. Existen guías que nos permiten y nos orientan hacia los medicamentos, y luego desde la parte de farmacia hay una ayuda muy importante al momento de toda la validación, de todo el proceso, para que estos medicamentos que tienen un margen de terapéutico a veces muy estrecho y que el riesgo entre las dosis máximas y las dosis mínimas existe tanto para provocar daño como para no ocasionar o no llevar a efecto el efecto terapéutico deseado, ¿no? Además de esto, el papel de enfermería juega un rol fundamental, que están siempre muy al pendiente de identificar el paciente correcto, la dosis correcta, la vía de administración correcta, ¿no? El tiempo adecuado, y todo esto favorece y permite que se disminuyan los errores. Existen bombas de perfusión que están adaptadas a este tipo de enfermo crítico, que permiten llevar un control más exhaustivo, incluso con alertas y alarmas por si hubieran problemas de sobredosificación. Todo esto está muy regulado, ya que son pacientes que con cambios muy pequeños pueden alterar la evolución que esperamos, ¿no? Llevando, al ser pacientes de mayor riesgo, hay que tener un control y una monitorización mucho más exhaustiva. Doctor, venim d'una pandèmia que ha canviat tot el sistema sanitari, els plantejaments, els protocols, la manera d'actuar va ser molt incerta també durant el període de la pandèmia, però una vegada passa el gruix important de població ingressada a l'hospital, a les UCIs, on hi havia molta gent amb tractament i amb gent amb la que s'havia d'anar en compte precisament pel que estem parlant avui en aquesta entrevista, seguretat del pacient, com la Covid-19, com aquesta pandèmia ha canviat aquests protocols, ha fet que es millori en molts aspectes i que es tinguin en compte també altres plantejaments que abans de la pandèmia no existien? Bueno, la situación de la pandemia ha sido una situación muy compleja,
una situación de crisis que en general se ha vivido en todos los centros sanitarios, pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Y esto ha generado y ocasionado una sobrecarga de trabajo muy importante, un aumento de la presión asistencial y del estrés emocional dentro del trabajo, además de la incertidumbre que había fuera respecto a la pandemia. En cuestiones de sobrecarga, el personal ha dado un paso adelante y ha hecho un esfuerzo muy importante para poder sacar todo esto adelante sin disminuir la calidad de la atención. Claro, esto ha generado también que se activaran procesos que antes no existían y que favorecen la mejora, por ejemplo, en el caso nuestro de la atención del enfermo crítico, en cuanto a la seguridad en la administración de la medicación. Hay muchos medicamentos que para poder mejorar o para poder facilitar el trabajo de los compañeros, pues ya han venido preparados, elaborados, dispensados desde el servicio de farmacia, que, como te digo, ha tenido un papel también y un rol fundamental en toda esta actuación, y esto ha permitido que incluso con personal que llegó a trabajar a la UCI, que inicialmente no tenían una experiencia, sobre todo en este tipo de enfermos, pudieran también llevar a cabo su trabajo en margen de seguridad, para poder administrar medicamentos que consideramos de alto riesgo sin disminuyendo la posibilidad de cometer algún error, ¿no? Entre esto y el trabajo en conjunto, en equipo, en las rondas entre los profesionales y en la transferencia de información que hay entre enfermería, auxiliares, médicos, incluso en comunicación con el servicio de farmacia, ha favorecido y ha ayudado a que estos errores se disminuyan, y si alguno se llegara a producir en alguna de estas barreras, se vaya mitigando y que no llegue a causar daño al paciente. Antonio, ¿volies afegir alguna cosa? Digues. Sí, como muy bien ha dicho Pablo, bueno, la pandemia no ha supuesto una gran presión y una carga asistencial. Realmente pues nos hemos visto desbordados, ¿no? Y claro, esto se ve agravado, esta situación, pues por la falta pues de personal especializado, porque claro, los profesionales sanitarios también pues no somos inmunes al COVID, entonces también nos contagiamos, esto da lugar a bajas laborales, entonces pues personal de enfermería y médicos pues que están especializados, ¿no? en el cuidado del paciente crítico, pues claro, pues se tienen que suplir. Entonces, en este sentido, farmacia, para tratar de mitigar esta sobrecarga, lo que hemos hecho ha sido asumir la elaboración pues de mezclas y de preparaciones intravenosas de medicamentos que, por un lado, tienen, como ha dicho Pablo, tienen un estrecho margen terapéutico y, por lo tanto, cualquier error puede repercutir en la seguridad del paciente. Y por otro lado también descargamos de trabajo a las enfermeras y les permitimos que se centren pues en su labor asistencial, asumiendo farmacia pues la labor técnica de la elaboración. Precisament en termes de la pandèmia, les seqüeles que ha deixat la Covid-19 a molts dels pacients s'han de tindre en compte a l'hora d'aplicar tractaments també en aquests pacients, no? Entenc en l'àrea de farmàcia. Quan es preparen aquests tractaments s'ha de tindre en compte, suposo, que els pacients que han tingut seqüeles de la Covid, que un medicament no pugui afectar la seguretat del pacient, ¿no? Sí, claro. A ver, esto siempre se tiene en cuenta siempre que se administra, que se prescribe un medicamento, ¿no? Porque, bueno, haciendo referencia a las barreras de las que hablaba Pablo, o sea, está la prescripción, ¿no? Sistemas de prescripción electrónica, que aseguran pues que se prescribe alguna alergia, si hay alguna dosis máxima que se supera, se prescribe, pues todo esto alerta al facultativo, al médico. Luego otra barrera sería la validación farmacéutica. Claro, siempre tenemos que tener esta idea como, a ver, somos humanos, nos equivocamos y sobre todo pues en estas situaciones como la pandemia, pues de carga asistencial y, vamos, absolutamente desbordamiento.
Entonces el error es inevitable. Entonces estas barreras lo que tratan es de identificarlo y evitar que se propague, ¿no? Y que finalmente acabe llegando al paciente. Entonces, claro, hay que tener como esa visión de revisión, como de doble check, ¿no? De validar un proceso antes de continuar con el siguiente. Entonces, por eso la prescripción es validada por un farmacéutico para asegurar que si hay alguna incidencia, pues esta no continúe, no se propague. Luego, la preparación de estas mezclas en el sistema, en el servicio de farmacia, las prepara una persona, pero la valida otra persona diferente. Otra vez volvemos a la idea de barreras, poner barreras. Siempre una persona prepara, otra revisa, doble check. Evitemos que si se produce un error, pues detectémoslo y evitemos que llegue al paciente. Bueno, es que no sé, creo que me he extendido al final un poco en tu pregunta. No, simplemente que al final siempre tenemos en cuenta cuando se prescribe y se valida, siempre se tiene en cuenta cuál es la situación clínica del paciente, pues para ajustar dosis. No se concibe, ¿no?, una prescripción. O sea, siempre esto es algo que es algo fundamental durante la prescripción y la evaluación farmacéutica. Doncs us he d'agrair als dos la vostra presència avui aquí als estudis de Canal Terres de l'Ebre. Gràcies per haver-nos acompanyat a l'espai de l'entrevista. Pablo Concha, metge de la Unitat de Medicina Intensiva, i Antonio Martínez, farmacèutic de l'Hospital Verge de la Cinta. Gràcies als dos per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a ti. Gràcies. I nosaltres tornarem demà aquí a la mateixa hora a Canal T, a l'espai de l'entrevista. Demà ja torna el nostre company Josep Pitarch amb tots vosaltres per acompanyar-los en aquest espai que ens apropa una mica més les Terres de l'Ebre amb un espai molt més profund. Fins la pròxima.